Amigas y amigos, bienvenidos al Manual del Microempresario, capítulo 4, Preparación económica de la nueva empresa. Yo soy el economista Edgar Salgado Rodríguez. En esta serie quiero dar orientaciones prácticas para iniciar el negocio y para el éxito de los pequeños y medianos empresarios. Hemos venido explicando el proceso de creación de una nueva empresa. Ya expusimos en el video 1 cómo se configura el plan del nuevo negocio. En el video 2, el estudio del mercado. En el video 3, cómo se establece el estudio técnico. Y ahora, en el manual del microempresario número 4, enseñaremos cómo se prepara el estudio económico-financiero para iniciar el nuevo negocio. Si usted ha sido ordenado o ordenada con los preparativos, ya tiene buena parte de los ingredientes que va a utilizar en esta etapa. Por ejemplo, en su estudio de mercado, definió quiénes y cuántos serán sus clientes. Encontró cuál es la mejor zona para ubicarse y perfiló la sede de su negocio. En la segunda parte, la segunda fase, el estudio técnico, hizo listados concretos de máquinas, herramientas, materias primas, tipos y cantidades de personal y los procesos de producción. Además, avanzó en el diseño de su sede. Los invito entonces a tener a la mano las anotaciones sobre estos temas porque ellos son la base para continuar. ¿Qué vamos a calcular ahora? 5 consideraciones básicas para su toma de decisiones. La primera, ¿cuánto puede costar nuestra inversión inicial en la nueva empresa? La segunda pregunta, según la provisión de ventas del primer año, ¿cuántos serían los ingresos y egresos de ese periodo? Tercera gran pregunta, ¿cuántas serían las utilidades o pérdidas en ese primer año? Cuarto, ¿de qué fuentes podemos agarrarnos para financiar esos costos y gastos? Y finalmente, con los resultados que se obtengan en estos cálculos, más lo proveniente de los otros estudios, ¿será posible ratificar o no la decisión de montar la empresa? Quiero hacerle algunas recomendaciones. Haga estos cálculos con orden y por escrito. No se mande a hacer cálculos en la cabeza para no equivocarse luego en las decisiones. Elabore un borrador completo y mejórelo con revisiones periódicas. Recuerde que nosotros aquí estamos dando orientaciones y usted las adapta a su proyecto. Finalmente, no olvide suscribirse a este canal y marcar la campanita para que le avisen cuando viene el próximo video. Pasamos ahora a establecer cómo se hace el cálculo de la inversión inicial. Por efectos didácticos vamos a dar como supuestos varios datos, pero repetimos, con sus cotizaciones de precios usted va llenando los datos de su propia idea de empresa. Para nuestro ejemplo, la inversión inicial puede costar de estas 4 cosas. Compra de maquinarias y equipos. ¿Cuáles se van a necesitar ya y cuáles se pueden esperar para adquirirlas con el tiempo? Segundo, costo de la sede. Hay varias posibilidades. Muchos empresarios empiezan en su propia casa, otros arriendan un local, otros consiguen un préstamo temporal o, en algunos casos, adquieren la sede. ¿En cuál de todas posibilidades está usted? Los gastos legales. Hay que tener un dinero para los estatutos, los documentos,
los permisos, todas las diligencias que hay que hacer ante las cámaras de comercio, registros, etc. Finalmente, otros, si van a necesitar asesorías jurídicas, publicidad para lanzamiento, gastos de inauguración, etc. La familia que está preparando su ejemplo de restaurante ha calculado en 24,5 millones esa inversión inicial. El siguiente paso: ¿cómo determinar el capital de trabajo inicial? Recuerde que es el capital de trabajo. Es un dinero en efectivo que se necesita para mantener la operación normal de la empresa a corto plazo. Más o menos es un mes. Esto mientras ingresan ventas o algunos clientes atrasados pagan. Para el ejemplo que estamos trabajando, se requeriría lo siguiente. A. Una previsión para costos fijos. Comprar el primer mercado de materia prima y el resto se va a cubrir con la operación para este caso. Y establecer una suma para recuperar la pérdida que para el caso se va a dar en los 3 primeros meses. La familia de este ejemplo del restaurante calcula en unos 2 millones de pesos la necesidad de su capital de trabajo. ¿Cuántos serían los costos, utilidades y ventas? Para poder entender esto, hemos querido presentar este esquema, en el cual se comprende muy fácil de dónde proviene la utilidad de un negocio. Pues proviene de saber cuántos son los ingresos totales y restarle a ello los egresos por costos totales. Recordémonos que para establecer el ingreso de ventas es muy sencillo: multiplicar la cantidad vendida por su precio. Para los egresos hay que saber que estos se componen de costos fijos y costos variables. Los costos fijos son los que se presentan en la empresa aunque no haya producción. Por ejemplo, salarios permanentes, costos administrativos, los arriendos, los servicios públicos, los gastos de mantenimiento. Y los costos variables son los que están presentes en la producción y por eso varían cuando ella varía. Los principales son las materias primas utilizadas, la mano de obra por contrato, las comisiones por ventas y en algunos casos los empaques. Ahora, con este cuadro llamado presupuesto del primer año, vamos a averiguar cuáles son durante ese año los ingresos, los egresos y los resultados. En esta matriz de Excel, usted puede ver en la columna inicial, vertical, los ítems principales. Primero están los costos variables. Se supone que cada almuerzo cuesta hacerlo 7 pesos y se van a vender en el primer mes 22 almuerzos diarios. El ingreso por ellos va a ser de 3.080.000 pesos. En el mes 12 ya están vendiendo 54 almuerzos diarios, por lo cual les entran 7.560.000. Ahora hay que tener en cuenta los costos fijos. La familia que va a dirigir este restaurante considera que unos 3 millones mensuales serían como el costo para los primeros meses, y luego crecería un poquito porque ellos al final van a cobrar algo de su sueldo. Sumando los costos de producción en el mes más los costos fijos, les da los costos totales. Para el primer mes, 6.080.000 y para el mes 12, 11.500.000. Ahora, veamos los ingresos por ventas. Teniendo un precio de 13.000 pesos,
por cada almuerzo, se multiplica por el número diario y por los días de la semana. En ventas mensuales el primer mes hayan 5.720.000 y para el mes 12 14 millones. Esto, como sabemos, colegido uno con el otro, nos da la utilidad neta. Fíjense que en la utilidad neta se dan como tres fases, tres etapas. Los primeros 3 meses hay pérdida. Hay pérdida que al principio es grande y poco a poco, con el incremento del número de almuerzos vendidos, comienza a ser menos oneroso. En el cuarto mes prácticamente se equilibra y a partir del quinto mes en adelante comienzan las utilidades de manera creciente. Entonces fijémonos cómo los resultados de ese primer año coinciden con las, llamémoslas así, las fases normales de una empresa y sobre todo de estas pequeñas en su primera vida. Suelen tener 3 fases. La fase de iniciación, en que el ingreso es menor que el costo. Obviamente los primeros elementos vendidos no recuperan toda la inversión que se ha hecho y es lógico que sea un ingreso menor que el costo. Para este caso del ejemplo se ve en los 3 primeros meses, pero a partir de o en el cuarto mes se da lo que se llama fase de punto de equilibrio. ¿Qué es ese punto de equilibrio? Es cuando los ingresos son iguales a los costos. Ya la empresa deja de perder, está en el punto en que hay esa igualdad y a partir de ahí comienza a ganar. Es un punto muy interesante. Entonces comienza la fase de consolidación y crecimiento, en que los ingresos comienzan a ser más grandes que los costos y por supuesto la empresa comienza a dar utilidades. En el caso de este restaurante comienza en el quinto mes. Y miremos cómo hacia adelante, con el crecimiento de esos ingresos, se recuperan las pérdidas que antes habíamos tenido. Ahora, fíjese cuáles pueden ser las fuentes de financiación. Nuestra recomendación es que siempre haya 3 grandes fuentes. La propia de los socios o de los emprendedores, la empresa misma y un posible apoyo de terceros. Veamos. El aporte de los socios es vital. Si usted piensa tener una empresa, pero espera que o le regalen o se lo gane todo fácil, pues no tiene capacidad de ser un empresario. Usted no sirve para eso. Usted tiene que, si quiere ser empresario, desde mucho antes, entrenarse en ser inteligente, en ser prudente y en aprender a ahorrar, a tomar decisiones que lo lleven a dar eficiencia a su empresa. La operación de la empresa puede dar también capacidad de autofinanciamiento si se rotan los flujos de caja. Ya vemos cómo. Y luego hay que ver la posibilidad de apoyo de terceros. Veamos cómo se comportaría. La fuente de los emprendedores es muy interesante. Mire las decisiones económicas que tomaron este matrimonio. Obviamente, en el punto B, aporta un ahorro de 4 millones, traían su ahorrito, pero dijeron, vamos a vender nuestro carro, les dieron 25 millones para que nos quede más sólido ese aporte, lo que se llama el plante. Además, ponen como primera sede, la sede de arranque del local, un local pequeño en su propia casa,
para no gastar en eso desde el principio. Y luego se verá la necesidad de una sede más grande. D, para no comerse ahora el capital, recuerden que aplazan una remuneración alta a la cual pues todos aspiraríamos. Pero ellos son conscientes de que si empiezan a pedirle grandes sueldos a su empresa se la comen, no le dejan crecer. Entonces tienen la paciencia para remunerarse muy poquito apenas los gastos básicos y comenzar a pedirle a su empresa apenas ella tenga con qué darles. Y finalmente, miren que hasta usan su equipo de sonido para darle un ambiente amable a su local. Estas son decisiones económicas, pero cada una de ellas aporta una parte importante para el financiamiento. ¿Cómo se autofinancia, se ayuda a autofinanciar el mismo negocio? Las propias ventas pueden ayudar a adquirir maquinarias y equipos que no son urgentes al comienzo. Recuérdese que para el caso que estamos trabajando, este restaurante, sus ventas son prácticamente de contado. Cada almuerzo se paga tan pronto se consume y fue producido 2, máximo 3 horas antes. En cierta manera es inmediato el retorno y entonces puede ser reinvertido, fijémonos, puede ser reutilizado para enjuagar los costos y los mercados. Eso indica que todo ingreso en esta etapa sobre todo debe ser reinvertido en el negocio. No lo utilice para otros objetivos porque afecta negativamente a su empresa. Ahora, la rotación del flujo de fondos sirve para autofinanciar parte de ese proceso. Quizá en posteriores videos explicaremos cómo se maneja ese flujo del dinero. ¿Cómo se podría vincular a terceros en el financiamiento de su empresa? Hay varias posibilidades, miren. Existen programas estatales, programas regionales y incluso de algunas organizaciones no gubernamentales sobre promoción del emprendimiento. Incluso algunas dan algo que llaman capital semilla. Significa que pueden ayudar con créditos muy suaves, incluso con donaciones. No se quede quieto, muévase a ver esa posibilidad de aprovechar esos programas que están hechos para los emprendedores. B. También existe la probabilidad de que usted se pruebe como negociante y pueda conseguir pago diferido en algunos activos o en materia prima. Eso también es posible y le ayuda mucho en la iniciación de la empresa. Y C, incluso si hubo necesidad de créditos bancarios, tómelo como un último recurso. Recuerde que nuestra política es evitar que la empresa nazca ya empeñada, que la empresa tenga esos pesos muertos colgándole y le dificulten el trabajo. Entonces, sugerimos no llegar a ellos y si se llega, sea con inteligencia y no dejándose colgar demasiados intereses. Ahora, a sacar conclusiones. Con este estudio económico, usted prácticamente cerró el ciclo de lo que se llama el estudio de factibilidad para su empresa. Por su estudio de mercado, usted ya sabe si tendría suficientes clientes. Del estudio técnico pudo establecer qué elementos requiere y si son accesibles. Y por este estudio económico ya sabe cuánto necesita y cuánto puede conseguir. Entonces tiene ahora 3 opciones. Fíjese muy bien. A. Confirma la creación de su empresa con confianza. Dice, sí, aquí vamos. B. O tiene algunas dudas. Prefiere aplazar esa decisión, ajustar sus cálculos para hallar mejores probabilidades. Eso es posible. Sería prudente y juicioso si todavía no tiene absoluta confianza. O C, la otra opción es, hombre, las cosas no pintan bien,
Los números no nos dicen, no nos dan la seguridad y es preferible cambiar de idea, ver otra opción de negocio. ¿Cuál de las tres escoge? Esta es la conclusión a la que usted debe llegar después de haber hecho todos estos estudios. Una última recomendación. Si usted decide lanzarse o solo o en compañía a hacer su empresa, le sugiero mucho trabajo y triple fe. Mire, los pequeños y medianos empresarios son el verdadero soporte económico de este país. No son la gran empresa. Resulta que los microempresarios significan el 93% del empresariado colombiano y generan más del 70% de la mano de obra y están presentes en todas las regiones y en todos los sectores económicos. Entonces, si usted se manda a hacer su empresa, trabájele la fe en sí mismo, con la fe en su empresa y con la fe en Dios. Si se actúa correctamente, mire lo que dice la Biblia en Deuteronomio 30.9. El Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad de todo el trabajo de tus manos y aún el fruto de tu vientre. Entonces, trabájele con entusiasmo y con fe. No olvide que lo estamos invitando a nuestro próximo video, Manual del Microempresario 5, cómo llegar al punto de equilibrio. Recuerde ese aspecto y también estaremos trabajando cómo organizar la iniciación, el montaje de su empresa. Adelante y que Dios les bendiga.